¿A quién tiene invitado hoy? Porque esto no se puede quedar así, Santiago. Pues Luis Carlos, está con nosotros la directora del Fondo Todos Somos Pacífico de la Unidad de Gestión del Riesgo, Luz Amanda Pulido. Señora directora, bienvenida a la FM. ¿Y qué van a hacer ustedes entonces para garantizarle a esta población indígena pobre del Chocó que ese proyecto de paneles solares se va a concretar? Muy buenos días para todos, a los oyentes de la FM. Luis Carlos, buenos días. Darcy Quinn, un saludo muy especial, lo mismo que al doctor Juan Hola, Lozano doctora. y Santiago. Bueno, les quiero contar lo siguiente. Luis Carlos, yo creo que lo primero es pedirle que hagamos algunas aclaraciones. Me parece que el símil con centros poblados está bastante equivocado. Hay diferencias sustanciales. Aquí no hay anticipos, no hubo ningún anticipo. No ha habido una pérdida de la plata, no se ha perdido la plata, nadie se la ha robado. Como no se hicieron anticipos, sí debo aclarar que se hicieron dos pagos por unas actividades que en su momento se cumplieron y se declara el incumplimiento porque efectivamente en nuestro deber de velar porque los recursos se cuiden, tuvimos que pedirle al señor contratista que hiciera un plan de choque que en su momento no presentó y al terminarse el contrato sin el plan de choque, sin el cumplimiento, sin que tuviera más derecho a pagos, arrancamos con un proceso importantísimo que es el incumplimiento y hacer efectiva la póliza. Una póliza que además es real, efectiva, que pidió Seguros del Estado. Todo eso hace la diferencia con centros poblados. Pero aquí lo más importante es saber cómo vamos a salvar el proyecto. Y en este sentido estamos trabajando. Primero, lo que nos toca por ley a los funcionarios públicos, cuidar los recursos, se declara el incumplimiento. Repito, no hemos hecho pagos a los que no tuviera derecho el contratista. Y en este momento estamos en todo el trámite jurídico y revisando cómo volvemos a hacer la contratación para que este proyecto se desarrolle el otro año, porque hemos hecho un ejercicio muy fuerte con las comunidades y con los alcaldes para que esto se cumpla. Señora directora, ¿cómo le explican ustedes a la banca multilateral, que es la dueña de estos recursos, que este proyecto para generar energía a familias vulnerables, indígenas pobres en el Chocó, pues que no se realizó y que de 4.864 paneles que tenían que instalar ya no hay uno solo instalado hoy? La banca multilateral no es la dueña de los recursos. La banca multilateral es la que financia al gobierno colombiano con esos recursos y los pagamos todos de nuestro bolsillo, como decía hace un momento Luis Carlos, creo. ¿Cómo le hemos explicado? No, ellos nos han acompañado en absolutamente todo el proceso, han estado atentos al desarrollo, han estado atentos a las diferentes opciones que buscamos con el acompañamiento de la Contraloría desde mayo, que dentro de su control concomitante y preventivo ha estado desde ese momento con nosotros y con los contratistas revisando. Estos contratistas fueron afectados por la pospandemia económicamente. Estos paneles deben llegar importados en su mayoría de China, porque aquí en Colombia no hubo la provisión de los mismos. Eso les generó una cantidad de problemas, pero tampoco nos garantizaron a través de un plan de choque en qué momento iban a llegar y cómo iban a hacer para superar ese problema. Razón por la cual, repito, con la compañía del banco, que siempre ha estado presente y pidiendo informes y sabiendo qué es lo que está pasando, se tuvo que iniciar la declaratoria de incumplimiento. Pero ¿a usted no le parece que esto significa por lo menos un caso de ineficiencia del Estado? Porque es que pues uno puede salir a decir que es razonable, que por la pandemia el contratista incumplió y que no se trata de algo grave, pero la realidad, señora directora, es que es un proyecto con recursos que fueron otorgados al gobierno colombiano por la banca multilateral y que tenían el destino de generar un proyecto de desarrollo energético para familias que no tienen energía. Y la verdad, el hecho incontrovertible es que hoy no existen esos paneles, no están instalados. ¿Cómo van a asegurarse ustedes de que esa plata que entregaron, los cerca de 8.000 millones de pesos, no se va a perder? Bueno, primero no es que tenían unos paneles, tienen los recursos y van a tener los paneles. Que no existen hoy en día los paneles por un contratista que incumplió no significa que la puerta se cerró para que podamos nuevamente contratar. Y ese es yo creo que es el mayor reto que tenemos en este momento, que es realizar rápidamente la contratación. Mire, yo les agradezco que ustedes hayan sacado el tema,
porque es importante. En el Chocó pareciera que en Pacífico los contratistas pudieran incumplir y que todo se queda botado y que la gente en Pacífico no se le puede cumplir. El Fondo Todos Somos Pacífico ha estado garantizando con proyectos que ya ha terminado, con incumplimientos que se han presentado, que nosotros podemos volver a sacar de las cenizas como una vez y los proyectos que tienen problemas por culpa de los contratistas y garantizarle a la gente que el recurso se le va a cumplir. Sobre todo por una cosa, los recursos no se han perdido, no fueron 8.000 millones en pagos, fueron 7.200. No fue un anticipo, son pagos por actividades que en su momento realizaron. Son recursos que no se perdieron porque esas actividades realizadas son hoy en día el primer insumo que va a tener el nuevo contratista operador que llegue para realizar la instalación de estos paneles y todos los insumos que se requieren al lado de los niños. Doctora Luz Amanda, usted tiene toda la razón, es decir, al Chocó nadie le cumple y eso ha pasado y allá lo que hay son elefantes blancos y obras abandonadas que nosotros hemos registrado durante años. Pero para hacer claridad frente a los colombianos, a quienes nos están escuchando, usted dice 7.200 millones de pesos se pagaron y se cumplió, es decir, que ahí no se perdió un peso. ¿Qué hicieron o qué hizo ese contratista con 7.200 millones de pesos que es platica? Sí, señora, eso tiene dos actividades que son muy importantes. Una que se llama el replanteo. ¿Qué es el replanteo? Es recorrer cada una de las casas de los usuarios que están incluidos dentro del proceso, que son 2.432 usuarios. Ese recorrido se hizo en 6 municipios, y esos 6 municipios de zona rural, donde hay accesos de 3 horas de recorrido terrestre hasta 24 horas entre recorridos a pie y recorridos en lancha, porque son bastante dispersas las zonas rurales del Chocó, se llevó a cabo prácticamente en 4 meses. Ese es un recorrido que se hace en compañía de la interventoría, los líderes comunitarios, los delegados de la alcaldía, los representantes de los resguardos indígenas y de los afros. Este recorrido permitió establecer cuántos realmente eran los usuarios, es más, pasamos de 2.300, 2.300 a 2.400. Ese primer recorrido también indica que se debe hacer un plan de manejo ambiental y social. Ese plan de manejo ambiental y social es un documento muy importante porque es el instrumento de planificación que debe ser construido con las comunidades, en donde se caracteriza su medio, su entorno físico, su entorno biológico, los ecosistemas, las rutas que van a tener para la instalación de los paneles, los sitios que van a tener para la instalación de los paneles. Sin ese insumo, no pueden arrancar lo que es obra. Son actividades preobra que implican un tiempo y unos recorridos muy importantes que de verdad se realizaron. Doctora Luz Amanda, ¿quién es ese contratista incumplido? ¿Y hay garantía de que no vuelva a contratar con el Estado? Porque claramente quien no cumple, deja las obras tiradas, no cumple con lo que se compromete, no deberían darle más contratos. Listo. Este consorcio, ¿qué garantía de que no vuelve a participar? Realmente la banca multilateral, cuando los contratistas presentan incumplimiento, tienen un sistema de registro y de, digamos, sanción para no contratar nuevamente, por lo menos con los recursos de banca, a este tipo de contratistas. El proceso contractual se realizó con el consorcio Chocó Solar SAS ESP, porque ellos son constituidos como empresa de servicios públicos. Los miembros de ese pero en esos, los miembros nos interesan porque es que en esos nombres pues se pierden los que están realmente detrás. Ok. Ese consorcio está conformado por las empresas Energía para la Paz, Enerpaz, Construcción y Consultoría Especializada Limitada, Logic, Intellectus SAS y Servicios de Ingeniería, Inversiones y Maquinaria SAS. Sí. Señora directora, ustedes en la evaluación que hicieron para entregar estos recursos junto a la UPME,
revisaron el nombre del excongresista Gustavo Vives Pupo. ¿Cuál era la experiencia previa en el sector de energía y de paneles solares del excongresista? Porque estamos hablando de un político que llegó al Congreso a reemplazar a Luis Eduardo Vives Lacutir, que fue posteriormente condenado por parapolítica por ser cercano al bloque Tayrona en el Magdalena. ¿Qué revisaron ustedes de ese nombre de Gustavo Vives Pupo? Mire, nosotros tenemos el deber de hacer una evaluación sobre el consorcio que se presentó. El consorcio, como nuevamente les digo, se llama Chocó Solar SAS-ESP. Sí se hace una revisión de temas como Procuraduría, Contraloría, Policía, el SARLAB, que se revisa también por parte de la fiduciaria La Previsora S.A. como nuestro representante legal. Y respecto a la experiencia del consorcio, una de las características de los consorcios es que permiten unir fuerzas que tienen varios dentro del consorcio. Unos tienen la experiencia en temas específicos de energía, otros tienen la capacidad económica que tienen que referir, otros tienen experiencia en obra, pero sobre todo todos debían cumplir la guía con la que aprueba proyectos la unidad de planificación minero-energética del Ministerio de Minas y Energía, que es a donde presentan el proyecto. El consorcio empieza a hacer una evaluación con comunidades y con alcaldes por iniciativa propia, sin que ninguno de nosotros lo esté buscando. Ellos van, hablan con ellos, hacen recorridos, diseñan, hacen el diagnóstico, diseñan el proyecto, lo presentan ante la unidad de planificación minera energética. Allí se hace la evaluación técnica y financiera, todo a su propio riesgo, porque allá se han presentado muchos consorcios que pretenden ser beneficiarios de recursos y no han pasado con las condiciones y no se han aprobado. Se presentan allá, ahí los aprueban, les dan un concepto técnico favorable, llegan con ese concepto técnico favorable al fondo Todos Somos Pacífico. Aquí se reúne un comité técnico del cual hace parte el Ministerio de Minas y Energía, la Dirección de Energía, la UDME, el Departamento Nacional de Planeación, y se aprueban los recursos y arranca el proceso de contratación, constituyéndose como operadores de servicios públicos para energía, en este caso fotovoltaicos. Bien, es una evaluación bastante rigurosa para que contratista luego de un año terminara igual incumpliendo el contrato, señora directora. ¿Ustedes en cuánto tiempo se comprometen con esta comunidad indígena del Chocó a que los 4.864 paneles solares, de los cuales no hay uno solo instalado hoy, van a quedar instalados y funcionando? Mire, nosotros en este momento estamos arrancando toda la parte jurídica que tenemos que darle mucho impulso, y paralelo a eso tenemos también que revisar qué operador se va a presentar o qué forma jurídica se puede encontrar para volver a contratar esto. Hay una salida que nos ha parecido muy interesante, y es la posibilidad que los aseguradores, en este caso seguros del Estado, tienen una opción, y es decir que ellos cogen el proyecto y lo ejecutan. Claro, ellos tendrán su operador que tendrá que pasar las condiciones que se surten en la UDME, la Unidad de Planificación Minero-Energética, y las condiciones del fondo. Si eso se pudiera dar, sería tal vez rápida la salida, y esperaríamos que durante el próximo año pudiéramos ya arrancar nuevamente la ejecución. Estimaría yo que máximo en 2024 pudiéramos ya estar terminando eso, porque estos son proyectos de rápida ejecución, siempre y cuando logren hacer la importación de los equipos en las condiciones y calidad en las que quedaron aprobados. Yo tal vez les sugeriría algo. A mí me parece muy importante, y hoy que el hashtag es les doy gracias por habernos convocado para hablar claramente al país y al Chocó, que así se lo merece, y decirles que propongámonos en 3 meses volver a encontrarnos en este espacio y contarles con qué avanzamos y con qué cronograma estamos, porque esto es otro reto que tenemos que cumplir. El Chocó se lo merece, y las comunidades indígenas y afros que nos abrieron la puerta, nos dieron su voto de confianza, nos dieron su consentimiento previo y consentido de ellos para poder entrar a sus territorios, hay que cumplirles. Doña Luz Amanda, ¿cuántos paneles solares hay puestos hoy? No, ninguno. Por eso es que el contratista, después de mayo que le hicimos los pagos y que arrancamos con la Contraloría y con todo el equipo del fondo, de la unidad y todos los alcaldes,
a revisar qué estaba pasando. Se le ha declarado, porque estábamos esperando en estos meses realmente el impacto del paro, el impacto de los procesos de importación fue muy fuerte. ¿Cuánta plata no se le tiene alcanzó a pagar a los contratistas, doña? 7.200 millones de pesos. 7.200 millones de pesos. Sí, señor. ¿Qué va a pasar con la nueva contratación? ¿Eso va a tener un sobrecosto? Hasta este momento no está previsto ningún sobrecosto, eso solamente se define en el momento en que presenten la propuesta, se haga la evaluación con la UDME, la Unidad Planificadora Minero-Energética, la revisen los técnicos y se pase a la objeción del banco. Es decir, es previsible que haya un sobrecosto. No lo sabemos, pero todos somos conscientes que en este momento todos los suministros, casos como en las obras que tenemos de acueducto, el acero triplicó el valor. Es decir, va a haber un sobrecosto. Con pero escúcheme, igual si hubiéramos seguido con este contratista, si ellos tuvieran que haber pagado más por los paneles, por precios de mercado, no por sobrecostos, sino por aumento de precios en el mercado, eso hubiera tenido que ser evaluado. La escasez de equipos a nivel mundial es muy fuerte, eso también hay que estudiarlo. Yo no hablo de sobrecostos, hablo de aumento de precios del mercado internacional y nacional, y eso se evalúa. Y eso se puede demostrar, y ustedes como periodistas lo saben incluso mejor que yo. Sí, como periodista le puedo decir y como economista le puedo decir que cuando uno firma un contrato a unos precios establecidos de materias primas, el riesgo es el del proveedor, no el riesgo es el del contratista. Es decir, si una persona nueva entra a ese contrato, va a tener que analizar los precios actuales de las materias primas. Ergo, si se hubiera utilizado el contratista anterior, era completamente debatible. Como conclusión, señora Luz Amanda, porque se cambia el contratista, ahora se encuentra uno frente al riesgo de la posibilidad de que las materias primas estén aumentando su valor. Por lo tanto, el cambio de contratista de entrada hace que el proyecto tenga que evaluar ese nuevo riesgo, es decir, los colombianos tendremos que pagar más. Señora Luz Amanda, yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes ya hablaron con el BID sobre la disponibilidad o disposición de que se sigan entregando dineros debido al incumplimiento reiterado de contratos, no solamente sino de otros contratos de donde viene la plata del BID? Primero que todo, no es cambio de contratista, es un contratista incumplido, que no tenemos que mantenerlo para que siga afectando y perjudicando el proyecto y unas comunidades. ¿Van a tener que cambiar el contratista, señora Luz Amanda? Pero claro, señor, si le estamos por eso, a eso me refiero, es que a eso me refiero. Que debemos seguir con un incumplimiento. No, lo que pasa es que usted trata de ponerlo al revés. Usted trata de confundirnos y ponerlo al revés. Usted trata de confundirnos y ponerlo al revés. ¿Va a tener que cambiar de contratista? No. Sí, la respuesta es sí. Claro, porque la respuesta es sí, ¿verdad? Claro, porque incumplió. Bueno. ¿Listo? Y aquí nosotros estamos para velar que las cosas se cumplan. Entonces no podemos mantener un contratista, hay que cambiarlo por uno que ojalá sea mejor y que ojalá cumpla. Para eso nosotros tenemos que emprender todas unas tareas, todos unos retos en los que estamos comprometidos de manera permanente. ¿Ustedes ya hablaron con el BID sobre esto? Claro que sí, sobre señor. El BID mantiene ¿y qué les dijeron? Completamente información sobre esto. Para ellos es importante que se lleve a cabo el proceso jurídico, que se retome la contratación y que de manera inmediata se le cumpla a las comunidades, cumpliendo con las salvaguardas ambientales y sociales que son tan importantes para la banca multilateral. Le hago una pregunta, doña Luz Amanda. Esto lo tenían que entregar el 2021, ahora lo van a entregar el 2024, ¿verdad? Estimamos que sea así para ser realistas, porque tampoco estamos para engañar a nadie. O sea, otro contratista, sobrecostos y 3 años más. Bien, le quiero preguntar sobre la cláusula de incumplimiento. ¿Le van a hacer pagar a estos contratistas que incumplieron cláusula de incumplimiento? Claro, ese proceso arranca ahorita, el proceso de incumplimiento con el debido proceso, y allí también está el tema de hacer efectiva la póliza y las demás condiciones que legalmente tengamos que hacer efectivos, y una póliza válida existente.
Doña Luz Amanda, me llama mucho la atención cuando usted habla sobre los contratistas. Dice que bajo los procedimientos actuales, la ley actual, ustedes hicieron todo el debido proceso y le entregaron este contrato a estos contratistas. Sin embargo, a usted personalmente nunca le llamó la atención la presencia de algunos políticos con pasado dudoso en frente de esas compañías y tampoco le llamó la atención la poca experiencia que tenían algunos de esos empresas que se ganaron ese contrato. Mire, no es mi competencia averiguar el pasado realmente de las personas. Lo que sí se hace, y nuevamente se lo refiero, es que hay antecedentes en los sistemas de información de la policía, de la procuraduría, de la contraloría y el SARLAP. Y en ninguno de esos se encontró ninguna situación que ameritara legalmente tener un llamado a hacer alguna alerta con alguno de los participantes en los consorcios como las empresas que participaron como representantes de las mismas. Todas estas situaciones que confirmamos en cada una de estas sistemas de información que están y que son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas, no reportaron absolutamente nada. Hay organizaciones acá dentro de los participantes que tienen la experiencia en energía, que son dedicados al tema, como son el tema de Logit, Intellectus SAS y servicios de ingeniería, inversiones y maquinaria. Otros, como le dije hace un momento, tenían experiencia en obra y otros tenían el recurso financiero, que también fue uno de los requisitos para los indicadores financieros que se deben cumplir. Señora Luz Amanda, esto no es una licitación, ¿verdad? No, señor, este es un proceso, me agrada mucho su pregunta, porque creo que es importante señalar, como lo dije al inicio, es una iniciativa privada, ellos van donde las comunidades, hablan con los alcaldes, ellos mismos a su riesgo hacen el proyecto, lo mandan con el aval de los alcaldes, se presenta en la UDME, allí le hacen la evaluación y hay una norma muy importante en el gobierno nacional que no fue creada ni por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ni por el Fondo Todos Somos Pacífico, y es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas habla de la existencia de monopolios naturales por el manejo y operación de los sistemas de energía. Así se maneja el FAER y el PASNI con lo que son las fuentes de recursos de energía en el ministerio en cuanto a asignación de recursos a los operadores de red. Pero esto es maravilloso. Esto también, sí, claro, por eso están los operadores doña Luz Amanda, de red. al contrario, esto es maravilloso porque se le entrega unos dineros a unos señores que de pronto son amigos de los alcaldes o de los fondos y demás, porque nadie se entera que esto está pasando. ¡Qué delicia! No, nadie no se entere, todo esto es público y están acompañados de una experiencia y tienen que garantizar en el contrato 10 años en prestación de servicios. Y cuando se termina todo, la Superintendencia de Servicios Públicos, que está también en todo este proceso, es la que vela por el seguimiento y el cumplimiento de esto. La sostenibilidad de los proyectos es lo que ha hecho que el fondo no haya aprobado grandes cantidades. Este era el primer proyecto fotovoltaico solar porque había que tener el proceso de sostenibilidad. Se convierten en operadores de red y esa es una garantía para el proceso de sostenibilidad. No es nada escondido, no es nada que no esté a la luz pública, no es nada que se haya creado específicamente para este proceso, sino que eso viene en funcionamiento ya desde hace mucho tiempo dentro de los prestadores de energía. Muy bien. Pues yo creo que es suficiente en esta oportunidad. Vamos a estar siguiendo muy de cerca estos contratos de esta gente en el Chocó que no tiene energía, no tiene paneles solares. Una cosa que debió terminar en el 2021 va a terminar en el 2024 y que muy probablemente va a terminar costando mucho más. Doña Luz Amanda Pulido, directora de fondos de Todos Somos Pacífico, de la Unidad de Gestión de Riesgo. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias.